Mi nombre es César González, soy dermatólogo de la Universidad del Bosque, máster en Medicina Estética de las Islas Baleares, miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y quiero compartir con ustedes innovación en protección cutánea, explorando nuevas vías inmunopatogénicas. Este es mi conflicto de interés. Y quiero empezar hablando de péptidos antimicrobianos, también denominados como los antibióticos naturales. Estos están dispuestos en prácticamente toda la naturaleza, en organismos complejos y en organismos simples. Y para los organismos más simples, incluso son su único sistema inmunológico. ¿Pero qué son los péptidos antimicrobianos? Son péptidos catiónicos pequeños que oscilan entre 10 y 100 aminoácidos que están distribuidos en todos los organismos y que están vinculados con funciones del sistema inmunológico innato y adaptativo. Las funciones más importantes de los péptidos antimicrobianos están en controlar bacterias, virus, parásitos, hongos y recientemente una actividad contra células cancerosas. Cuando revisamos la base de datos de péptidos antimicrobianos, encontramos que al día de hoy se han reportado 3.250. Pero ¿qué es lo interesante de este número? Hace 10 años eran 1.820. Casi se ha duplicado el número de péptidos antimicrobianos que han sido identificados en los últimos 10 años. Y no solo han sido identificados, han sido caracterizados y muchos de ellos ya están vinculados con funciones inmunobiológicas que pueden servir de tratamiento para numerosas enfermedades clínicas. Los péptidos antimicrobianos están distribuidos en los animales, pero también en las plantas, incluso en las algas y en las bacterias. En los seres humanos se han identificado 141 péptidos antimicrobianos, que son expresados por las células clave del sistema inmunológico: los queratinocitos, los sebocitos, los mastocitos, los neutrófilos, las células natural killer y las glándulas secretas. Probablemente no estamos familiarizados con las palabras magninina, indocicilina, pero sí con LL37 cuando hablamos de psoriasis, cuando hablamos de rosácea. Y probablemente muy familiarizados con los últimos acontecimientos con la lactoferrina. Y todos estos son péptidos antimicrobianos. ¿Dónde se expresan especialmente? En la piel, en los ojos, en la boca, en el pulmón, en el sistema genitourinario y en el sistema gastrointestinal. Y no es coincidencia que son los sistemas que más están expuestos a las noxas ambientales para cualquier organismo. ¿Cuál es el efecto antimicrobiano que tienen los péptidos antimicrobianos? Está dirigido tanto contra bacterias gram negativas contra bacterias gram positivas. Pero lo más interesante no es solo el efecto antimicrobiano, sino la variedad de mecanismos con los cuales actúan. Esto permite pensar en la asociación de varios péptidos antimicrobianos, pero también permite que la acción que tienen sea altamente efectiva. Ellos pueden perturbar la membrana bacteriana, inhibir las funciones intracelulares y, lo más importante, formación de poros, que es donde probablemente generan más destrucción de la pared bacteriana, alteración de los gránulos, de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, el bloqueo de las actividades enzimáticas, pero también inducen apoptosis a través de especies reactivas de oxígeno. Durante los últimos años, una de las preocupaciones más importantes de la Organización Mundial para la Salud es el aumento de la resistencia bacteriana, incluso cuando usamos adecuadamente los antibióticos. Y es una preocupación que aflige a toda la humanidad, porque en un futuro cercano podríamos estar sufriendo de pequeños traumas o infecciones comunes que pusieran en peligro la vida de todos nosotros. Y por ende, numerosos grupos de investigación alrededor del mundo están estudiando nuevas alternativas terapéuticas. Y aquí juega un papel fundamental los péptidos antimicrobianos, por varias razones. Primero, porque tienen una acción antimicrobiana de varios estados, de varias funciones, a través de varios mecanismos. Y esto hace mucho más difícil generar resistencia bacteriana. Y además,
porque los péptidos antimicrobianos son capaces de generar mutaciones puntuales y amplificación de genes. Hay una baja propensión a inducir toxicidad cuando se administran péptidos antimicrobianos de forma tópica o parenteral. Y por lo tanto, hoy día estamos pensando que tienen múltiples acciones terapéuticas. Podríamos combinar varios péptidos antimicrobianos o incluso podríamos asociar péptidos antimicrobianos con los antibióticos habituales para aumentar su eficacia e incluso su seguridad y disminuir la posibilidad de resistencia bacteriana. Ninguna de las publicaciones hasta ahora ha notificado cualquier efecto adverso del uso de péptidos antimicrobianos en animales. Los péptidos antimicrobianos tienen además un efecto antiviral, especialmente contra virus de herpes simple y virus del papiloma humano, un efecto antiparasitario, un efecto antifúngico, especialmente contra especies de cándida. Ya quiero resaltar una de las funciones más interesantes descritas en los últimos años, y es el efecto anticanceroso. Los péptidos antimicrobianos tienen la capacidad de alterar la permeabilidad de las células oncológicas. Y esta capacidad de alterar la permeabilidad, de abrir poros e inducir la destrucción celular es altamente específica para las células cancerosas. Y hoy día existen varias investigaciones en donde podríamos usar péptidos antimicrobianos como vectores para los medicamentos oncológicos habituales o incluso servir como arma terapéutica adicional para mejorar eficacia y seguridad de este tipo de tratamientos. Cuando hablamos de dermatología, tenemos que centrarnos en los péptidos más importantes. Y estos son las catelicidinas, las defensinas, la lactoferrina, la dermacidina, las histonas, las perforinas y la psoriacina. Y son importantes porque están involucradas en una gran cantidad de enfermedades dermatológicas de origen inmunológico o inflamatorio. Los péptidos antimicrobianos tienen la capacidad de activar la secreción celular de citoquinas, de amplificar las respuestas celulares, la señalización intracelular o la migración celular. Y por lo tanto, están involucradas en la fisiopatogenia de muchas enfermedades. La psoriasis, la rosácea, la dermatitis atópica o incluso el acné. Hoy día tenemos estudios de fase 1 y de fase 2 en donde podríamos demostrar utilidad clínica de péptidos antimicrobianos para numerosas enfermedades dermatológicas. Una de las más estudiadas es precisamente la psoriasis. En la psoriasis, los péptidos antimicrobianos determinan la composición del microbioma cutáneo, el cual es fundamental para la activación de la cascada inmunobiológica. Pero la catelicidina LL37 también tiene otras funciones. Puede activar los queratinocitos y amplificar las señales a través de los Toll-like receptor. Puede permitir la diferenciación de las células dendríticas. Puede inducir la secreción de los neutrófilos y la migración de los neutrófilos a la superficie cutánea y están involucrados en la activación de todas las células de la vía TH17. Y no siendo suficiente con esto, los péptidos antimicrobianos tienen aplicaciones cosméticas que podrían ser útiles para muchos de los productos dermatocosméticos que hay en el mercado. Pueden eliminar patógenos a través de la inhibición del Propionibacterium acnes. Controlan la inflamación. Mejoran la cicatrización de las heridas a través de la proliferación celular, la migración celular, la angiogénesis. Tienen un efecto antifibrinogénico con la supresión de la síntesis excesiva de colágeno y también ayudan en el estrés oxidativo. Las bacterias tienen la capacidad de generar biofil, una cubierta de glicoproteínas que no solo la protege del sistema inmunológico del huésped, sino que también evita el efecto de los antibióticos. Sabemos que el biofil es causante de muchas de las infecciones crónicas, de muchas de las reacciones inflamatorias persistentes. Pero lo más interesante, los péptidos antimicrobianos tienen la capacidad de disminuir la formación del biofil, alterando la proliferación, la maduración
y la diferenciación de esta cubierta protectora de las bacterias. Es tan interesante este hallazgo que hoy día se están usando péptidos antimicrobianos para recubrir una gran cantidad de dispositivos médicos, catéteres, lentes de contacto, y protegerlos no solo de la infección, sino de la capacidad que pueden hacer de inducir biofilm. Vamos a hablar de aceite de linaza. La linaza es uno de los productos que ha demostrado más evidencia científica en los últimos años para beneficiar la salud de todos los seres humanos. Y esto explica por qué durante los últimos 15 años se ha duplicado la producción y el consumo de aceite de linaza en todo el mundo. Pero no todos los aceites de linaza son iguales. Diferencian de la categoría, de la pureza y de la forma de producción. Y estas diferencias tienen profundas implicaciones en su caracterización y en su posibilidad de usos clínicos. El aceite de linaza es rico en ácido alfa-linoleico, en lignanos y en fibra. Y ha demostrado en numerosos estudios científicos que tiene efectos sobre la salud cardiovascular, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cutáneas y las enfermedades gastrointestinales. Cuando hablamos de cardiovascular debemos reservar evidencia científica de las revistas más importantes de nutrición, de farmacología y de bioquímica en el mundo, donde se ha demostrado que el aceite de linaza es capaz de aumentar la regresión de la placa ateromatosa y por lo tanto afectar positivamente en las enfermedades cardiovasculares. Disminuye la incidencia de infarto agudo del miocardio y disminuye las cifras de hipertensión. Y esto lo hace a través de 3 mecanismos: disminución de la apoptosis, disminución de la oxidación y un efecto antiinflamatorio bastante notable. Hay estudios importantes que han demostrado que la administración oral de aceite de linaza por más de 12 semanas tiene un efecto significativo disminuyendo las cifras de presión arterial, diastólica y sistólica. En individuos con obesidad, con índice de masa corporal mayor de 30, el aceite de linaza redujo significativamente los niveles del factor de necrosis tumoral y la proteína C reactiva, que sabemos son biomarcadores de inflamación sistémica. Cáncer. El aceite de linaza tiene efectos significativos contra el cáncer de mama y muchos oncólogos lo administran en conjunto con medicación oncológica de control del cáncer de mama como el tamoxifeno. ¿Pero cómo lo consigue? A través de los lignanos. Los lignanos son fitoestrógenos no esteroideos que tienen una estructura química similar a los estrógenos y por lo tanto producen los mismos efectos biológicos. Pero no es solo cáncer de mama, es cáncer de próstata, de pulmón, de colon, de ovario, de endometrio, hepatocelular y de cuello uterino. Y lo hacen a través de varios mecanismos. El aceite de linaza modula el metabolismo de los estrógenos a través de los lignanos, inhibe la proliferación celular, la angiogénesis, las metástasis y la inflamación, y además estimula la apoptosis dentro del tumor. Gastrointestinal, el efecto del aceite de linaza está íntimamente relacionada con la composición de la microbiota gastrointestinal. Disminuye proteobacterias, que están directamente relacionadas con la enfermedad hepática alcohólica, pero aumentan Prevotella, Bifidobacterium, que están relacionados con la disminución del cáncer de colon, la colitis e incluso la sensibilidad para la insulina. ¿Y qué podemos decir desde el punto de vista dermatológico? El aceite de linaza ha demostrado en estudios científicos cómo reduce significativamente después de 12 semanas de administración oral el enrojecimiento facial, frente a otro tipo de aceites como el aceite de semilla de cártamo. Este estudio es maravilloso. 12 semanas demuestra de forma contundente cómo se disminuye la pérdida transepidérmica de agua, cómo se mejora la hidratación, cómo se disminuye el enrojecimiento y la descamación. Colgate-Palmolive es probablemente una de las empresas más importantes del mundo. Y es difícil pensar en una empresa que tenga mayor número de productos con los cuales todos nosotros hemos tenido contacto en algún momento de nuestra vida.
Me atrevería incluso a pensar que tenemos contacto con algunos de sus productos diariamente. Y quiero contarles un poco de su historia. En 1970 se lanza en África la línea Protex, es decir, es una línea que lleva 50 años en el mercado. En 1986 hace su ingreso a Latinoamérica y en 2003, siguiendo la tendencia mundial, decide adicionar ingredientes naturales dentro de su formulación, siendo pioneros en esta área con la inclusión de la avena. Está en más de 120 países alrededor del mundo. Y en el 2020, en agosto, hizo un cambio absolutamente innovador en su formulación y decidió incluir en todos sus jabones aceite de linaza. Y esto lo hizo para cambiar uno de sus ingredientes habituales, el fenocietanol. Eso quiere decir que existe una gran cantidad de personas que usan este tipo de barra habitualmente. Y el fenocietanol estaba relacionado con algunas reacciones alérgicas, irritación o incluso lesiones eczematosas. El cambio en la formulación de este componente puede traer beneficios en ese tipo de sintomatología. Pero ¿qué relación tienen el aceite de linaza y los péptidos antimicrobianos? La adición del aceite de linaza a los productos Protex tiene un efecto terapéutico ya instaurado y ya descrito en la literatura, pero tiene algo adicional supremamente interesante. Y es que el aceite de linaza es capaz de inducir la producción de péptidos antimicrobianos por los queratinocitos, los neutrófilos y los mastocitos. Y por lo tanto, no solo tiene el efecto antimicrobiano per se de la barra de jabón, sino que induce la producción de sustancias antimicrobianas, el control de la composición del microbioma cutáneo y efectos antiinflamatorios relacionados con la migración celular, la producción de citoquinas y la secreción de productos que generen inflamación cutánea. Y por lo tanto, esta asociación es clave para mejorar el efecto sinérgico que tiene la barra de jabón y el efecto natural que tienen las defensas endógenas del huésped. Y se ha demostrado que la barra de jabón con aceite de linaza, incluso cuando se compara con la barra anterior de fenocietanol o las barras corrientes, generan la producción de catecolicidinas, específicamente LL37. Cuando aplicamos barras de jabón con aceite de linaza, se regula la composición de la microbiota cutánea, específicamente en términos de estreptococo del grupo A, Escherichia, Salmonella, Shigella, Neumococo, Corynebacterium, Cutibacterium agnes y Listeria. Y quiero referirme al Cutibacterium agnes, también conocido como Propionibacterium agnes. Los estudios han demostrado que este tipo de barras de jabón con aceite de linaza disminuyen de forma logarítmica en 4.85, es decir, de una forma considerable la concentración de Propionibacterium agnes tan rápido como después de 20 segundos de contacto de la barra de jabón con aceite de linaza. Y el lanzamiento de la línea de Protex facial, que se caracteriza por un principio activo que han denominado Redoacné, que contiene ácido salicílico, semillas de jojoba y de durazno y ácido láctico. ¿Qué ventajas tiene para el campo dermatológico? El ácido salicílico, exfoliación, un efecto queratolítico, antiinflamatorio y sobre todo seborregulador. Las semillas tienen un efecto ecológico porque reemplazan las microesferas de plástico que eran usadas habitualmente en este tipo de productos exfoliantes. Y el ácido láctico mejora la hiperpigmentación, inhibe la producción de Propionibacterium agnes y mejora la diferenciación celular. Y quiero terminar con dos estudios clínicos. El primero, un estudio clínico a 2 semanas que incluyó 120 pacientes con acné entre 18 y 35 años, que fueron medidos desde el punto de vista clínico por dermatólogos y para hacer la evaluación más objetiva con un sebómetro, para evaluar la tolerabilidad y el rendimiento de Protex en toda su línea facial, barra, líquido y scrub. ¿Y qué encontraron? Los dermatólogos encontraron una disminución considerable de la seborrea facial, tan rápido como en las primeras 2 semanas. Y esto también lo vieron los pacientes
y fue estadísticamente significativo. Y por lo tanto una concordancia entre el hallazgo clínico del dermatólogo y lo que siente el paciente en términos de seborrea facial. Pero ¿qué pasa cuando hacemos una medición objetiva con el sebómetro? Se reproducen los mismos resultados. Una disminución considerable en términos de seborrea facial estadísticamente significativa a las 2 semanas. Pero ¿qué tal la tolerabilidad facial? Una escala de 5 puntos en términos de enrojecimiento, descamación, resequedad, tirantez, picazón, escozor y ardor, demostró que tanto el enrojecimiento, la resequedad o cualquier síntoma de tolerabilidad facial fue prácticamente igual al inicio o a las 2 semanas de estar usando los productos. Un segundo estudio, un estudio a 7 días con 30 sujetos, piel normal y propensa a acné. Una medición clínica que fue desarrollada por el doctor Draelos, dermatólogo de los Estados Unidos, y un corneómetro para evaluar el rendimiento y la tolerabilidad de la loción facial prótesis hidratante. Y estos son los resultados. A los 7 días, una mejoría considerable de la hidratación facial. Hay una disminución de la resequedad, una mejoría general de la apariencia de la piel, pero sin eritema. Un eritema que se conserva del estado basal antes de iniciar a usar el producto. Colgate-Palmolive es una compañía que está realmente involucrada con el campo dermatológico, que está interesado en apoyar la investigación científica, en ser parte del desarrollo dermatocosmético y por eso en 2017 decidió adicionar a su portafolio marcas tan prestigiosas como PCA Skin, Elta Medical Skincare y en el 2019 Laboratorios Filorga. Marcas que tienen indicaciones clínicas y también indicaciones cosméticas. Y por lo tanto, esta es la línea de trabajo que vamos a ver durante los próximos años de esta compañía farmacéutica, alineada con la investigación, la innovación y la mejoría en tecnología de productos en el área dermatocosmética. Durante 60 años, el salto alto fue siempre practicado de la misma forma. Y en cualquier país del mundo, todos los atletas hacían exactamente lo mismo. Y por lo tanto, los resultados eran los mismos. Pero todo cambió en 1968, en las Olimpiadas de México. Fosbury se atreve a hacer algo completamente diferente y cambia la forma en la cual se hace el salto alto. Y no solo lo hizo desde el punto de vista deportivo, lo hizo desde el punto de vista físico y biomecánico, porque saltar de espaldas cambia el centro de gravedad y permite alcanzar entre 4 y 8 centímetros más de altura. Y para eso existe la evidencia científica, para dar un salto Fosbury, para ser más críticos, para ser más objetivos, para entender lo nuevo, lo innovador, para poder tomar decisiones terapéuticas, para rechazar o aceptar, para recomendar o no un producto, un medicamento, una tecnología o un dispositivo. Muchísimas gracias.